Buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenidos todos los que están conectándose. Vamos a mirar esta noche el tema que hemos leído varias veces sobre la salvación. Vamos a continuar y vamos a leer en Génesis capítulo 19. Libro de Génesis capítulo 19 vamos a leer en esta noche. A través de la Biblia aparecen dos grupos, el grupo de los justos y el grupo de los pecadores. Entonces, yo tengo que mirar por la Biblia quiénes se salvan bíblicamente, quiénes se pierden. Siempre, una regla bíblica siempre, se salvan los justos. ¿Qué significa los justos? Los que tuvieron el arrepentimiento y la fe. Aquellas personas que tuvieron el arrepentimiento y la fe pasan a ser justos. Aquellas personas que no han conocido el arrepentimiento y la fe se quedan como pecadores. En Génesis capítulo 19, la Biblia explica cómo en Sodoma y Gomorra se salva un justo llamado Lot, se salvan sus hijas, y la esposa de Lot se convierte en estatua de sal. Luego, leyendo la palabra de Dios en Lucas y en la segunda carta del apóstol Pedro, aparece la mención del justo Lot. Bíblicamente, ¿quién se salva? Se salva el que es justo, el que recibió la fe, bíblicamente. Es muy importante que las personas hagan una distinción entre el justo y el pecador. Son dos grupos diferentes, los que se salvan, los que se pierden, los que son hijos de Dios, los que no son hijos de Dios. Antes de ser salvo yo pensaba, aún yo soy pecador, pero yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros asociamos de que somos pecadores porque cometemos faltas, porque cometemos pecados, por eso pensamos que somos pecadores. Pero el pecador bíblicamente no es pecador porque cometa faltas, porque mienta, porque se enoje, porque diga groserías, no. Y la Biblia nos quiere enseñar esa verdad. También en Génesis capítulo 19, voy a leer, es el juicio contra Sodoma y contra Gomorra. ¿Por qué esta palabra es tan importante? Porque dice que en el fin de los tiempos, nosotros estamos viviendo tiempos finales. En esos tiempos finales va a ocurrir lo mismo que pasó como en Sodoma y Gomorra. Los pecadores van a ser condenados, los justos van a ser salvados. Son salvos, los justos son salvos, los pecadores son condenados. Leyendo el versículo 1, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a esos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de dirigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot
en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares por toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar allá, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la llanura y hacia toda la tierra de aquella llanura, miró, y he aquí que el humo subía de sobre la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Vendemos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Entonces el día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entre y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Leímos todo el capítulo de Génesis 19. En Génesis 19 está el juicio de Dios en contra del pecador. El pecador en la Biblia tiene otro nombre, es el impío. Muchas personas no distinguen pecadores igual impío. ¿Qué significa? No tiene la fe.
Eso es un pecador, aquel que no ha creído en Dios. Esa es la definición bíblica de pecador. No cree en Dios. No tiene la fe. Entonces, dos juicios en la Biblia muy claros, que son ejemplos de que se salvan los justos, se condenan los pecadores, es Noé en el diluvio, y Noé aparece como justo. Génesis capítulo 6, versículo 8, versículo 9. Génesis capítulo 7, versículo 1, aparece Noé como justo. Pero también miramos en la Biblia claramente otro juicio, Sodoma y Gomorra. El juicio de Noé, el diluvio, y el juicio de Sodoma y Gomorra es un ejemplo para la humanidad en los tiempos finales. Dice que será igual como en los tiempos de Noé y que será igual como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Cuando Dios iba a destruir, en el caso de Noé, a la raza humana, Dios le mostró a Noé el camino para que fuesen justos, el arrepentimiento y la fe. Noé halló gracia delante de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 8, dice que halló gracia. Él creyó lo que Dios decía, creyó la palabra como la verdad. Entonces, por arrepentirse, Noé descubrió su condición real delante de Dios, no por sus obras. ¿Quién era él originalmente, como en esencia? Como cuando Juan el Bautista habló del arrepentimiento, Juan el Bautista le decía a los pecadores, generación de víboras. No eran pecadores por su conducta, eran pecadores en esencia, desde el nacimiento. Por eso dice generación de víboras. Entonces tenemos una serpiente cascabel que acabó de nacer. Esa serpiente, aunque acabó de nacer, es cascabel. ¿Desde dónde? Desde el nacimiento. No es cascabel porque mordió a 10 personas y mató a 10 personas. No, una serpiente cascabel no es cascabel porque muerda a muchas personas o porque mate a muchas personas. Desde el momento que nace es cascabel y ya tiene el veneno dentro, porque en esencia es una serpiente cascabel. El pecador no es pecador por su conducta, el pecador no es pecador por sus hechos, el pecador es pecador desde el nacimiento. Todos los hombres son pecadores, todos, desde Adán. No importa, unos pecan menos, otros pecan más, no es por la cantidad de hechos que cometan. Entonces, cuando nosotros miramos, vamos a mirar para entender más exactamente la condición del hombre, por qué Dios destruye a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué se salva Lot? Porque es justo. ¿Por qué los demás mueren? Porque él es, porque los otros ¿qué son? Pecadores. Pero miremos un momento, vamos a mirar Salmos. Salmos capítulo 53. Mirando la Biblia vamos a descubrir Salmo 53, la condición de los pecadores bíblicamente, ¿sí? Es muy importante por la Biblia descubrir quién es pecador y por qué es pecador, ¿sí? El ser humano. Dice Salmos capítulo 53, el versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Dónde? En el corazón. El pecador niega a Dios desde el corazón, pero como el corazón es lo más engañoso y lo más perverso, el pecador no se da cuenta que su corazón en condición de pecador niega a Dios. El corazón del pecador niega a Dios. Aquí dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esa es la verdad. Las personas con su boca, ¿qué dicen? Yo creo en Dios. Las personas en el tiempo del diluvio decían que creían en Dios, pero no entraron al arca. Decían que creían en Dios. En este tiempo también. La gente dice que cree, dice. Pero ahí dice que con el corazón se cree. Pero aquí dice que el necio con su corazón niega a Dios. Por eso, ¿de qué necesita arrepentirse? De ese corazón que niega a Dios. De ese corazón tenemos que arrepentirnos. No de la conducta. Que las personas religiosamente se arrepienten de sus malas obras, de los pecados que cometen. De eso se arrepienten. Como la cobra que se arrepiente de los 10 que mordió,
pero no se arrepiente de que es cobra, pero en esencia el veneno lo sigue teniendo. El problema está en que en su esencia, que es una serpiente desde que nació, desde el nacimiento, tiene el veneno dentro. El pecador es pecador en esencia. Por eso, en Juan capítulo 3, Jesús cuando se encuentra a Nicodemo, a ese maestro de la ley que sabe mucho de Dios, sabe mucho de la ley, tiene una vida muy religiosa, Jesús le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, es necesario. Nicodemo, si tú no recibes la salvación, tú vas a ir al infierno. Juan capítulo 3. ¿Cuál es el problema que Jesús le enseña a Nicodemo? Nicodemo, tú estás perdido desde el nacimiento. Estás perdido, aunque eres un líder religioso. Tú no vas a ir al cielo, aunque sabes la Biblia de memoria y tratas de vivir una vida correcta. Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 5, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. El pecador, por más que se esfuerce, por más que luche, o puede hacer ayunos, o puede hacer muchas cosas, el pecador, en esa condición de pecador, no va a ir al cielo. No va, no puede. El pecador tiene que arrepentirse primero ¿de qué? Del corazón incrédulo que tiene. De eso tiene que arrepentirse el pecador. Aquí dice Salmo 53, 1. Dice el necio en su corazón. Entonces el problema ¿dónde está? El pecado quedó escrito en el corazón. Ahí quedó escrito el pecado del ser humano. Jeremías capítulo 17, versículo 1 dice que el pecado quedó escrito ¿dónde? En el corazón, con cincel de hierro, con punta de diamante. Ahí quedó escrito ¿qué? El pecado. Y que ese corazón, el corazón humano es lo más engañoso y lo más perverso. Entonces, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? De que nosotros hemos nacido confiando en nosotros mismos. Hemos nacido con el pecado, con la incredulidad, como dice Juan capítulo 16, el versículo 9, que el pecado es no creer en Dios. De eso tenemos que arrepentirnos, de la incredulidad, de que nacimos en la condición de pecadores, significa incrédulos. Por eso aquí claramente dice el necio en su corazón, el pecador niega a Dios con su corazón, pero el pecador se confunde porque con su boca dice yo creo. Como claramente aparece en Mateo capítulo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y nos muestra la Biblia en Mateo capítulo 25, el juicio final. Y muchos están reclamándole a Dios: Señor, pero nosotros, ¿por qué vamos a ir al infierno si nosotros hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto? Eso, Mateo capítulo 25, pero en Mateo capítulo 7, del 21 al 23, aparecen muchos diciendo: Señor, Señor, yo profeticé en tu nombre. Yo fui un gran profeta. Señor, yo hice muchos milagros en tu nombre. Señor, yo hice muchos milagros en tu nombre. ¿Qué les dice el Señor? ¿Qué les dice Jesucristo? ¿Qué les dice Dios? Yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no sé quiénes son ustedes. Dios no los reconoce como hijos, no los reconoce como justos, pero ellos piensan y dicen, confiesan que son hijos de Dios. Por eso la Biblia nos enseña que muchos con su boca lo honran, pero su corazón está lejos. Entonces, ¿cuál es el problema? Con la boca, ellos dicen que creen, pero la realidad del corazón, ¿cuál es? No creen. Por eso, ¿quién convence de pecado, de justicia y de juicio? Dice que el Espíritu Santo tiene una labor en este mundo. La labor del Espíritu Santo en este mundo no son las lenguas. No es hablar en lenguas, como algunos piensan. La labor del Espíritu Santo en este mundo no es que las personas tengan sueños. Esa no es la labor del Espíritu Santo. La labor del Espíritu Santo en Juan capítulo 16, del versículo 7, cuando leen hasta el versículo 8, 9, 10, dice que la labor del Espíritu Santo en Juan 16 es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencer al mundo de pecado porque el mundo no cree en Dios. Ese es el pecado. No cree, el hombre no cree. Convencer al mundo de justicia, que es la sangre de Cristo en la cruz que nos hace justos. Y convencer al mundo del juicio. Sí o sí hay un destino para el justo, que es el cielo,
y hay un destino para el pecador, que es el infierno. Pero ¿quién nos convence? El Espíritu Santo. Juan capítulo 16 nos explica esa labor que hace el Espíritu Santo. Por eso, mirando la Biblia, aquí el Espíritu Santo, que es el que inspiró toda la Biblia, nos quiere enseñar también el problema del pecador. ¿Cuál es? Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Entonces, en la condición del hombre, no puede hacer el bien. Nace sin la fe. El hombre nace incrédulo. Versículo 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Al menos uno. Dios miró a todos los hombres a ver si había uno que lo buscara. ¿Qué encontró Dios? Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. Todos los hombres. Cuando la Biblia dice todos, hay que creer esta verdad. Dice todos, pero muchos, por su hipocresía, por su religiosidad, empiezan a dividir por edades. Empiezan a excluir. Dios dice todos los hombres, no importa el país, no importa el siglo en que vivan, no importa la edad. Dice todos los hombres. Aquí nadie se escapa. Día 1 del nacimiento o Matusalén. Aquel que acabó de nacer y Matusalén. No se salva nadie. ¿Por qué? Dice, todos se habían corrompido. Todos. Todos. ¿Sí? Entonces, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Dice, ni aún qué? Ni aún uno. ¿Qué significa ni aún uno? Ninguno. Ni aún uno. ¿Con qué se une esta palabra? Romanos capítulo 3, versículo 10, dice que no hay justo ni aún uno. ¿Qué significa? Todos los hombres nacen en condición como pecadores. Todos, alejados de Dios. Corrompidos sin Dios. No corrompidos solamente por malas obras, porque muchas personas miran la corrupción humana como malas obras. No. La corrupción humana significa estar sin Dios. Sin Dios. Eso es el hombre corrupto. Sin Dios. ¿Pero de dónde? Desde el nacimiento. En esencia. Sin Dios. Salmos capítulo 58. Salmos capítulo 58, versículo 3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz. El impío es el pecador. Dice que está apartado de Dios. ¿Desde dónde? Desde la matriz. Ni siquiera ha nacido. Ahora no tiene ni un día de nacido. Pero en esencia ya está apartado de Dios. Eso significa pecador. Apartado de Dios. Esa es la condición del pecador bíblicamente. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Dice que desde que el hombre nace, ya nace hablando ¿qué? Mentira. Por eso, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque los hombres dicen creer en Dios, dicen. Pero aquí dice claramente la Biblia que se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Desde que el hombre nace, la Biblia enseña que desde que el hombre nace, el hombre solamente dice mentiras. Juan capítulo 8, versículo 44 dice que el padre de la mentira es Satanás, es el padre de la mentira. Jeremías, capítulo 17, versículo 9, nos dice que lo más engañoso es el corazón del hombre, lo más engañoso y perverso. Por eso, el origen del pecado es Satanás, el padre de la mentira, dejó de creer en Dios y creyó en sí mismo. Dejó de creer en Dios, ¿y en quién creyó? En sí mismo. Satanás es un ser que no tiene fe. Él creó el pecado. ¿Cómo creó el pecado? Dejó de creer en Dios. Era perfecto, era hermoso. La Biblia dice que él era perfecto y era hermoso. Hasta que se halló en él maldad. ¿Cuál fue la maldad que se halló en él?
¿Cuál fue su maldad? Dejó de creer en Dios, la incredulidad. De ese ser nació la incredulidad, de Satanás. Era un ángel, en condición de ángel, creía en Dios. Cuando dejó de creer en Dios, se convirtió en el diablo. Dice que es el padre de la mentira. Como él se desconectó de Dios, se desconectó de la verdad, se desconectó del bien, de él salió la mentira, de él salió la arrogancia, de él salió la maldad. Pero ¿cuál es su origen? La incredulidad. Él dejó de creer en Dios. Solamente cree en sí mismo. Ese es el mundo de Satanás, el mundo desconectado de Dios. Él solamente está conectado con su propio corazón. Por eso el arrepentimiento bíblico es: nosotros descubrimos el corazón real de nosotros, no el que pensamos que tenemos. Muchas personas piensan que tienen un corazón, una parte bueno y una parte malo. 50% de mi corazón es bueno, 50% de mi corazón es malo, y cada persona tiene porcentajes diferentes de acuerdo a la religiosidad que tenga, de acuerdo al nivel de hipocresía. Algunos piensan: no, yo soy solamente bueno. Yo no tengo maldad. A veces me equivoco, pero yo malo no soy. Otros piensan: yo soy 70% malo, 30% bueno. Algunos dicen: no, yo soy 30% malo, 70% bueno. Pero la Biblia, ¿qué dice? La Biblia, que es la verdad, ¿qué dice? Versículo 4. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el aspid sordo que cierra su oído. ¿Cómo compara Dios aquí al pecador? Con una serpiente. ¿Cómo compara Dios? Génesis capítulo 3 a Satanás. ¿Qué usa? Una serpiente astuta. Luego miramos que Satanás, ¿cómo aparece? ¿Cómo lo llama Dios? En la Biblia, en Apocalipsis. La serpiente antigua, que engaña al mundo entero, es el padre de la mentira. Por eso, ¿de dónde el corazón del hombre se tornó engañoso y perverso? ¿De dónde? Miremos, vamos a mirar. En Jeremías capítulo 17, miremos un momento. Jeremías capítulo 17. ¿Cómo describe la Biblia? Jeremías 17:1 dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Dice que el pecado quedó escrito en el corazón de los hombres. Satanás escribió el pecado. ¿Dónde? En el corazón. Ahí quedó escrito. El pecado del ser humano quedó escrito ahí. ¿Desde dónde? Desde Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Ahí quedó escrito el pecado en el corazón del hombre, bíblicamente. Génesis 3. Romanos 5:12, pueden leer también, dice: el hombre completo. Ya miramos Salmo 53. Dice: Dios miró sobre los hijos de los hombres, y después dice todos, y dice ni aún uno buscaba a Dios. ¿Qué significa? Sin Dios. Dice todos. Cuando la Biblia dice en Génesis que 8 salvos se salvaron, ¿cuántos son? 8. Dice 8. No podemos meter uno más porque solamente 8 salvos se salvaron, 8 justos. Dice justos. Cuando dice que iba a destruir la raza humana completa, los iba a destruir todos. Así enseña la Biblia. No dice que iba a destruir solamente a una parte y la otra parte se iba a quedar. No. Si leen detenidamente la Biblia, sin filtros religiosos, van a encontrar que el diluvio era para todos los hombres. No dice que era para los mayores de 10 años. El diluvio no era para mayores de 10 años. Eso no es bíblico.
Que el diluvio no era para los que tuvieran 15 años o 20 años, no. Dice todo ser viviente, hombres y los animales. Todo por el pecado de Génesis capítulo 3 dijo, voy a destruir a todos los hombres. Y no excluye a nadie, ni por sexo ni por edad. Cuando miramos a Sodoma y Gomorra, ya miramos, Génesis capítulo 19 menciona desde el mayor hasta el menor. Busquen edades, mayor, menor. ¿Desde dónde podemos decir un hombre mayor? ¿Desde dónde podemos decir un hombre menor? Bíblicamente, mayor, menor. Así está escrito Génesis capítulo 19, cuando Dios destruye 2 ciudades. Ahora busquen si en esas 2 ciudades solamente se escapó de Sodoma y Gomorra Lot, su esposa y sus 2 hijas. ¿Qué pasó con la población de 2 ciudades? ¿Qué pasó con esa población? Podemos decir, de tal edad a tal edad, en 2 ciudades viven personas de todas las edades. De todas las edades. Dios, ¿por qué muestra claramente el diluvio como un ejemplo del juicio de Dios para el pecador? Porque Dios nos quiere enseñar a nosotros. Delante de Dios tengo que reconocerme pecador para que delante de Dios me arrepienta y delante de Dios reciba la fe. Como pecador tengo que arrepentirme. Si yo me arrepiento como pecador bíblicamente, no como los religiosos que piensan que tienen que arrepentirse de su conducta, de sus obras. Juan el Bautista decía generación de víboras. Entonces, Juan el Bautista les estaba señalando hacia dónde está el problema. El pecado es que ustedes son víboras, significa su padre es una víbora, la serpiente antigua, Satanás. Ustedes son hijos de Satanás. De eso tienen que arrepentirse. No tienen que arrepentirse solamente de sus obras, sino en esencia de que ustedes no creen en Dios. En esencia que están sin Dios. Por eso claramente el diluvio es un ejemplo del juicio de Dios de cómo tenemos que arrepentirnos. Desde nuestro corazón. Allí está el problema. Jeremías capítulo 17, versículo 1 dice que el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y punta de diamante. Satanás escribió el pecado ahí. Algunas personas dicen, no, solo Judá. ¿Solo Judá? Romanos 5:12 dice, todos los hombres. Ya miramos Salmo 53 y pueden mirar toda la Biblia y va a decir, el hombre completo es pecador desde Génesis capítulo 3. ¿Cuál es el problema? En la Biblia, los fariseos, Juan capítulo 9, ellos no se reconocen pecadores. Son tan religiosos que a todo el mundo lo miran como pecador, pero ellos no. Por su religiosidad. Juan capítulo 8, viene una multitud con una mujer que sorprendieron en el acto de adulterio, la mujer adúltera, y ella tiene que morir porque la ley dice que este tipo de personas que son así, tienen que morir por la ley. A la mujer adúltera la ven como pecadora, pero ellos no se ven pecadores, tienen piedras para matarla. Pero cuando Jesucristo les muestra la realidad de su corazón, ¿de ustedes no tienen pecado? Si ustedes no tienen, el primero de ustedes que no tienen, mátela. ¿Qué enseña la Biblia? Que cada uno empezó a soltar las piedras. Cada uno. Del mayor hasta el menor, ahí dejaron las piedras. Y también dice lo mismo, mayor, menor. ¿Para qué? Para que ninguno piense que la maldad tiene que ver con la edad. La maldad del hombre es algo de esencia desde Génesis capítulo 3. El hombre es malo esencialmente. El hombre es pecador esencialmente. Como yo tengo una semilla de mango, un ejemplo, y aunque es solamente una semilla, ya tiene todo lo de un árbol de mango, aunque solamente está la semilla. Lo único que falta es que pase el tiempo para que se evidencie lo que está dentro en esencia. Pero dentro de la semilla ya hay todo
Todo, completamente todo, está dentro de la semilla. Desde la semilla hay todo. El pecador esencialmente es malo, esencialmente es incrédulo. Eso es lo que la Biblia nos quiere enseñar con los juicios, el juicio de Noé, el diluvio, cuando hubo el diluvio. Noé supo en esencia, yo soy malo, en esencia yo soy incrédulo. Por eso halló gracia delante de los ojos de Dios, porque él pudo reconocerse con los ojos de Dios. No se vio con los ojos de su conciencia, él se vio con los ojos de Dios. Con los ojos de la conciencia de las personas, unas son más buenas o más malas, otras piensan que están más cerca o más lejos de Dios, pero de acuerdo a su conciencia, a su sentimiento, a su propio corazón. Pero el corazón es engañoso y perverso. Por eso no importa cómo me vea con mi propio corazón, eso no es la verdad. No importa cómo me dice mi corazón. Mi corazón me dice, no, pero usted se porta bien, usted sí cree en Dios. No importa qué dice mi corazón, ¿por qué? Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La realidad de mi corazón, desde Génesis capítulo 3, es que mi corazón es lo más engañoso y lo más perverso. Por eso el arrepentimiento bíblico es dejar de creer en mí mismo. Porque ese mundo de creer en mí mismo es el mundo de Satanás. Por eso Noé, escuchando la palabra de Dios, él dejó de creer en su conciencia y en su sentimiento. Y él creyó, si Dios dice que va a destruir a la raza humana completa, yo voy a ser destruido. Si Dios dice que ningún hombre cree en él, yo no creo. Entonces él, descubriéndose incrédulo, descubriéndose malo, creyó en Dios. Porque él descubrió, yo no tengo bien. Yo no voy a ser salvo por tener bien. Yo no tengo bien, yo soy un ser malo esencialmente. Yo no tengo fe. Por eso Dios va a mandar el diluvio, porque todos los hombres están sin fe. Los hombres no creen en Dios. Pero él descubriendo que no creía en Dios, que no tenía la fe, aceptó la palabra de Dios como la verdad. Y cuando Noé aceptó la palabra de Dios como la verdad, en el corazón de Noé entró la fe. Y Dios llama a Noé justo. Génesis capítulo 6, versículo 9, Génesis capítulo 7, versículo 1. Noé justo. A ti he visto justo. Dice a ti. ¿A quién? Noé. ¿Cómo lo vio? Justo. Pero antes de ser justo, Noé halló la gracia. Noé se arrepintió porque él descubrió. Yo no he creído en Dios, yo he creído en mí mismo. Yo no he creído en Dios, yo he creído en Satanás. Por eso soy pecador. Descubriendo esa realidad, él entonces vio, Dios es el ser verdadero. Voy a creer en Dios. Dios le dijo, Noé, construye un arca, tú eres justo, tú creíste en mí. Tú eres un creyente genuino, construye un arca y enséñale a todo el mundo la justicia de Dios. Noé fue pregonero de justicia, le dijo, Noé, dile a todos que son malos y que son incrédulos, pero que yo les doy una opción del perdón que se llama el arca. Construye el arca, predícales de que tienen que entrar a esa arca y los que crean en mí van a ser justos como tú eres justo, Noé. Diles que voy a enviar un diluvio durante 40 días y 40 noches. Noé empezó a hacer el arca y empezó a decirle a todos los hombres la verdad. Ustedes no creen en Dios, pero Dios les da una opción. Crean en Dios y entren al arca y se salvan. Tienen que creer, no hay más. Pero ellos no creyeron en Dios. Por más que Noé construyó el arca, por más que Noé les habló, por más que vieron que los animales entraron al arca, por más que Dios esperó 7 días antes de que cerrara él mismo la puerta del arca, ellos no creyeron. ¿Cómo quedaron? En condición de pecadores. ¿Dios qué hizo? Envió el diluvio durante 40 días y 40 noches y todos murieron. Y la Biblia dice claramente que solamente 8 justos se salvaron. 8 justos. Todos los que estaban afuera, ¿cómo se llaman? Pecadores. También la Biblia nos muestra, hoy estamos leyendo Génesis capítulo 19, otro juicio, el juicio contra Sodoma y Gomorra. Pero Dios
enviando ese juicio, Dios le da una oportunidad a Noé porque es hijo de, en Génesis 19, Dios le da una oportunidad a Lot porque Lot es hijo de Dios, es justo. Le dice, Lot, sal con tus hijas, sal con tu esposa, y si tienes más personas que también tienen ya la gracia, que salgan, diles. Entonces, Lot le habla a sus yernos, les dicen, Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra, ¿por qué? Porque ustedes son pecadores. Pero si ustedes creen en Dios, se salvan. Si creen en Dios, se convierten en justos. Pero los yernos de Lot pensaba que era una burla lo que le estaba diciendo Lot a ellos, que era un chiste. El juicio de Dios lo tomaron como una burla. Muchas personas también leen la Biblia. Pero cuando la Biblia habla del juicio para los pecadores, las personas no piensan que ese juicio es para ellos, como igual pensaron los yernos de Lot. Eso es una broma. Dios a nosotros no nos va a destruir, eso es una broma. No creyeron. Pero la realidad es que Dios tenía preparado para los pecadores fuego y azufre. Esa es la realidad. Para el pecador está preparado el infierno. Pero muchos toman lo que la Biblia dice que es la verdad, lo toman como una broma porque creen en su propio corazón. Aquí dice la Biblia, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón del hombre, es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Lo más engañoso y lo más perverso es mi propio corazón. Por eso no tengo que creer en mi corazón. Cuando Lot le dijo a sus yernos la verdad, el juicio de Dios, Dios va a destruir a Sodoma y Gomorra porque ustedes son pecadores y no creen en Dios. Ellos pensaron que eso era un chiste, una broma, se burlaron. No le creyeron. No le creyeron a Lot. No le creyeron. Entonces, ¿cuál fue el pecado de ellos? No creer en la palabra de Dios. Los yernos de Lot, aunque Lot les dijo la verdad, aunque ellos escucharon la verdad, no creyeron. ¿Por qué el hombre se condena? Juan capítulo 3, versículo 18. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la condenación? Bíblicamente, el que cree no es condenado, pero el que no cree dice ya ha sido condenado. ¿Cuál es la condenación? No creer en Dios. Esa es la condenación. El pecado es no creer. Ese es el pecado, no creer. ¿Cuál es la condenación? Los que pecan. ¿Cuál pecado? No, los que no creen. Juan 3:18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pues ¿por qué es condenado? Pues por no creer. Por eso se condena. Romanos capítulo 5, versículo 16, dice que un solo pecado condena al hombre. Uno solo. ¿Cuál será ese pecado que condena al hombre? Uno. Dice, un solo pecado es para condenación. Uno solo. ¿Cuál será ese pecado? Pues miren, Juan capítulo 3, versículo 18. No creer. No creer. Ese es el pecado que condena al hombre al infierno. El pecado que cometió Adán en Génesis capítulo 3. Adán dejó de creer en Dios y creyó en Satanás. Ese pecado convirtió al hombre en pecador. Romanos 5:16. Un solo pecado condena al hombre. Uno. Un pecado condena. Dice uno solo. No creer. Los incrédulos no entrarán al reino de los cielos. Dice los incrédulos. No van. Entonces cuando leemos claramente en Génesis 19, ¿quiénes son los que reciben el fuego y el azufre en el juicio de Dios? Los que no creen. Los que no creen van ¿a dónde? Al infierno. Los que creen ¿a dónde van? Al cielo. Pero ¿cómo se llaman los que no creen? Pecadores. Pecador es el que no cree. ¿Cómo se llaman los justos? Los que creen. Justo, el que cree. Pecador,
el que no cree. Ovejas y cabritos, los de la derecha, los de la izquierda. Así enseña la Biblia. Los hijos de Dios, los hijos de Satanás, los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas. Son dos grupos. Vamos a mirar. Lucas capítulo 17 nos va a explicar también y nos va a regresar a Génesis 19. Nos va a hablar de Lot. Pero Evangelio de Lucas capítulo 17 dice, Lucas 17, versículo 26. Lucas 17, 26 dice, como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Todos los que quedaron fuera, se salvaron 8 justos en el arca, 8 justos, los destruyó a todos. Todos significa los pecadores, los que estaban afuera. Versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Es lo mismo que pasa en este tiempo, en nuestra época. ¿Hacen o no hacen lo mismo las personas en este momento? Sí, es igual. Dice, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Es lo mismo que pasa en nuestra época. Igual. ¿Qué ocurrió? Dice el versículo 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Dice igual. ¿Los destruyó a quién? A todos. Ese grupo de Sodoma y Gomorra, dice todos, es el grupo de los pecadores. ¿Por qué? Lot aparece como justo. ¿Qué significa? Creyó en Dios, bíblicamente. Dice el versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Versículo 34. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dice que habrán ¿cuántos? 2. Uno se va, otro se queda. ¿Quién se va con el Señor? El justo. ¿Quién se queda? El pecador. ¿Quiénes se salvaron? Los 8 que estaban dentro del arca, la familia de Noé. 8 justos. La Biblia dice 8. 8 se salvaron, los que quedaron afuera se quedaron. Por eso hay 2 grupos. Los grupos de los salvos se llaman justos, los que están fuera, los que se quedan, se llaman pecadores. Aquí aparecen los 2 grupos. Dice el versículo 34, digo que en aquella noche estarán 2 en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cómo están? Juntos. Pero aunque están juntos, uno cree en el corazón la palabra de Dios. ¿Qué significa? Por creer la palabra de Dios en el corazón es justo. El otro tiene la palabra en su boca, mas no en su corazón. Es un pecador. ¿Dónde está la palabra? Solamente tiene la palabra en su boca y en su cabeza. Es una teoría. Pero no tiene la palabra en el corazón. Con el corazón se cree. Para justicia. Así enseña la Biblia. Luego, con la boca se confiesa. Pero algunos no creen con el corazón en la palabra de Dios. No creen la palabra. Con su corazón no creen la palabra. Solamente hablan, pero no creen. No creen. Ese es el problema. Aquí dice, versículo 35, 2 mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Están juntas. Pero una se salva, la otra se queda, se pierde. ¿Por qué? Aún están juntas. Una cree la verdad, la Biblia la cree con su corazón. La otra no cree la Biblia con su corazón.
se pierde y están juntas. En este tiempo también hay muchísimas personas, están alrededor de nosotros, vivimos con mucha gente también. Pero, aunque estamos juntos con otras personas, convivimos en muchos espacios, en el trabajo, en el colegio, ¿sí? En muchos espacios convivimos con otras personas. Pero hay dos grupos. El grupo de los que creemos que la sangre de Cristo nos limpió del pecado una vez y para siempre en la cruz. Nosotros creemos en nuestro corazón que somos justos, no por nosotros. No porque lo digamos nosotros, porque la Biblia lo dice. Y como la Biblia lo dice, creemos esa verdad con nuestro corazón. Y esa verdad es que nuestro pecado fue limpio por la sangre de Cristo. Otras personas leen la Biblia, pero creen más en su propio corazón que en lo que la Biblia dice. Sí leen la Biblia, pero creen más en su propio corazón. Romanos capítulo 3, versículo 4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahí se divide. Dios es veraz, todo hombre mentiroso. Aparece Dios, ¿sí? Dios y el hombre. Dice que Dios, ¿qué es? Dios es veraz. Aquí, el grupo de la verdad, Dios. Y todo hombre mentiroso. Dios es, el grupo de la verdad es Dios solito. Y el grupo de la mentira, el hombre. Sea Dios veraz y todo hombre, dice todo hombre. De aquí los hipócritas, los legalistas, siempre dicen, no, todos no, yo no. Dios es veraz, Dios es veraz. ¿Todo hombre qué? Todo hombre mentiroso, dice todo hombre. Pero los hipócritas y religiosos dicen, no, todos no, yo no, yo no. No, le dice todo hombre. A menos que son de pronto, si son pájaros o si son peces, eso no los incluye. Si tienen la categoría de pájaro o la categoría de pez, ¿sí? O si son murciélagos, no entran dentro de esa categoría, ellos no. Pero dice todo hombre, pero si son hombres, son mentirosos, todos. Sea Dios veraz. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, ¿cómo pasamos a ser justos? Creyendo, como dice la Biblia, que somos mentirosos y que Dios es el único veraz. Y como creemos que somos mentirosos, dejamos de creer en nosotros. Eso es el arrepentimiento. Dejamos de creer en nosotros, dejamos de creer en Satanás. Y creemos en Dios. Cuando creemos en Dios, nos convertimos en justos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito. Todo hombre. Todo hombre mentiroso significa sin la verdad. Sin Dios, que es la verdad. Sin Dios. Por eso entonces, ¿cómo pasamos a ser justos? ¿Cómo pasamos a ser justos? Creyendo solamente en la verdad. Solamente en la verdad. Así, un pecador se convierte en justo. Entonces aquí dice, versículo 36, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, ¿quién se salva? El que cree en Dios se salva, el justo. ¿Quién se condena? El que no cree en Dios, el pecador. Dos, dice que hay dos. Los que se salvan, los que se pierden. No hay más grupos, solamente hay dos grupos. Los justos y los pecadores. No hay más. Uno será tomado, otro será dejado. No hay más. No hay más. Luego, segunda de Pedro, la carta de segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7 y versículo 8, vamos a buscar, nos enseña nuevamente de Lot. Entonces, ¿por qué la Biblia nos quiere mostrar nuevamente de Lot en la carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 7, dice, y libró al justo Lot, dice al justo, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo
que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. A los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Los pecadores. Ahora, vamos a leer un versículo, finalizamos con ese versículo. Romanos 5, 19. Con ese versículo vamos a finalizar. Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, 19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Dice los muchos. ¿En qué se constituyeron? Pecadores. ¿Por la desobediencia de quién? De uno. Ah, no somos pecadores por nuestra conducta. Somos pecadores por Adán, por un hombre. Por un solo hombre nos convertimos en pecadores todos. No es por mi vida desordenada que yo soy pecador. No es por mi vida ordenada que yo soy justo. No, nada tiene que ver con mis obras. El ser pecador no es ser pecador por mis obras malas. El ser justo no es que soy justo porque me porto bien. No. Nada tiene que ver ser pecador con nuestra conducta. Ni nada tiene que ver ser justo por nuestra conducta. Aquí dice claramente, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién? Adán, Génesis capítulo 3, los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. Así también, por la obediencia de uno, ¿quién es la obediencia de uno? De Cristo en la cruz, ¿qué dice? Los muchos serán constituidos justos. Entonces, Cristo en la cruz, cuando derramó su sangre, ¿en qué nos constituyó? Cristo en la cruz, ¿en qué nos constituyó bíblicamente? La sangre de Cristo, ¿qué nos hizo? Justos. La persona que cree esta verdad, que Adán nos hizo pecadores, Adán nos hizo pecadores. Cuando una persona cree esa verdad, ya sabe. Si yo soy pecador desde Adán, yo no puedo hacer nada para limpiar mi pecado, porque soy pecador desde Adán. Entonces, ¿desde dónde tiene que solucionarse mi problema? Si yo soy pecador desde Adán, ¿desde dónde tiene que solucionarse mi problema? Desde Adán hay que solucionar el problema. Desde Adán. Yo muero. Y hasta morir cometo faltas. Entonces, ¿cómo hago si mi problema nace en Adán y mi problema va hasta el día que muera? Yo tengo maldad. Hasta que muera cometo faltas. ¿Cómo hago entonces? Si mi problema nace en Génesis capítulo 3 y hasta que muera tengo malos pensamientos. Hasta que muera mi corazón es engañoso. Hasta que muera mi corazón es perverso. ¿Cómo me salvo entonces? La única opción es Cristo, la cruz. No hay más. Esa es mi única esperanza, es Cristo. No tengo otra esperanza. Es mi única salvación, mi único camino es Cristo al cielo. No tengo más camino. Mi única puerta al cielo es Cristo. No hay más. No tengo otro camino. Por eso aquí dice, un hombre desobedeció y nos constituyó pecadores. Adán nos hizo pecadores a todos. Y dice que asimismo uno obedeció, Cristo obedeció. No tenemos que obedecer nosotros. Ya Cristo obedeció porque nosotros no podíamos obedecer. Por eso Él tuvo que venir para cumplir Él lo que nosotros no podíamos. Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. En sus espaldas llevó nuestros pecados, todos. Isaías 38:17 dice que en sus espaldas llevó todos nuestros pecados, todos. ¿Dónde? En sus espaldas. ¿A dónde llevó todos nuestros pecados? A la cruz. Y en la cruz con su sangre los limpió el pecado de todos los hombres. ¿Cómo quedamos? Limpios de pecado. Nos constituyó justos. ¿Qué somos? Justos. No somos pecadores. Ahora, si alguno dice que es pecador, pues
Él se va a quedar. Hay dos. Hay dos. En la casa, en el campo. Pero uno se queda, el otro se va. Igual en este tiempo. Hay dos. Como dice Romanos 5:19, hay dos. Hay dos. Los pecadores por Adán y los justos por Cristo. Hay dos. Hay dos. Adán desobedeció, nos constituyó pecadores a todos. Cristo obedeció y nos hizo justos. Ya obedeció, ya somos justos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Somos qué? Justos. Yo creo que soy justo por la obediencia de Cristo. Yo lo creo. Porque aquí dice la Biblia que Él obedeció y nos constituyó. Ya somos justos. Quien cree esa verdad es justo. Y el que no la cree, pues es pecador porque se quedó en Adán en Génesis capítulo 3. Se quedó en Génesis 3 como pecador. Él todavía no ha creído que Cristo obedeció y lo justificó en la cruz. No lo ha creído. Pero la Biblia nos muestra, hasta Apocalipsis, que Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, que nos lavó del pecado, que somos justos, porque Él obedeció. Por eso somos justos. No porque nosotros no fallemos. No porque tengamos algo para mostrar, no tenemos nada. Yo soy justo porque Él obedeció en la cruz. Él cumplió la voluntad del Padre. Ya la cumplió. Consumado es. Que somos justos eternamente. Por creer esa verdad, yo sé que voy al cielo. Entonces, Génesis capítulo 19, ¿qué nos muestra? A un justo que se salvó por la gracia, no más. No más. Él no se salvó por él mismo. Dios lo salvó. Dios lo sacó. Porque era justo, no más. ¿Cómo se convirtió en justo Lot? ¿Cómo pasó a justo? Su tío le enseñó el evangelio a Abraham. Abraham. Abraham es justo. El justo por la fe vivirá. Nosotros entonces, ¿por qué vamos al cielo? ¿Porque nos portamos bien? No. No. ¿Por qué no pereció Lot en Sodoma y Gomorra? Dios lo sacó. Dios lo salvó. ¿Quién? Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque él creyó en Dios. No por otra cosa. No por otra cosa. Por creer. No más. Aquellos que creen en Dios son hijos de Dios, son justos. ¿Cómo los trata Dios? Como justos, como hijos. Y cuando manda el juicio para los pecadores, tiene que sacar a los justos de ahí porque los justos no pueden ser condenados. Los justos son salvos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, no por otra cosa. Muchas gracias por escuchar. Hasta ahora compartimos Génesis capítulo 19. Voy a continuar nuevamente repasando los capítulos como íbamos antes, hasta que llegue hasta Génesis capítulo 50, como estaba haciendo antes. Voy a retomar nuevamente, ¿sí? Entonces, muchas gracias, que tengan buena noche.